Hola, soy Diego de Buobike. Hoy os vamos a presentar la nueva Orbea Rise, una bicicleta que Orbea ha puesto un montón de esfuerzo en su desarrollo. Vamos a verla. Antes de nada, os invito a que le deis al like, os suscribáis y le deis a la campanita de nuestro canal. Además, si nos estáis viendo por Instagram TV, igualmente suscribiros y comentar nuestras publicaciones. Uno de los primeros puntos a tratar de esta nueva bicicleta Orbea Rise es el tema de la batería. Muchos nos habéis comentado que parece insuficiente 360 vatios para el uso de esta bicicleta. Detallar que esta batería, junto con el nuevo motor que explicaremos a continuación, tiene una eficiencia de un 150%. Es decir, una batería de 360 vatios como viene sería equivalente a una batería de 500 vatios. Eso sin contar con el extendedor de rango, Range Extender, que son 250 vatios más, lo que equivaldría a una bicicleta tradicional de más de 900 vatios. Con esta capacidad serás capaz de hacer rutas de hasta 8 horas y 4.000 metros de desnivel. En cuanto a la competencia, tenemos tres bicicletas. La primera podría ser la Lapierre F-ST, con el motor Fazua. En comparación con esta bicicleta, es una bicicleta que tiene 250 vatios de batería, entonces sí que puede ser que se quede quizás un poco escasa para gente que no esté muy iniciada en el mundo del ciclismo. Otra inspiración podría ser la Specialized Turbolevo SL. En este caso su motor tiene un par de tan solo 30 Nm y además equipa un motor derivado de una bicicleta de carretera. Por último tenemos la Focus Jump, que tiene la inspiración de que fue la primera bicicleta eléctrica que incorporó dos baterías. El punto en común entre estas tres bicicletas es que son bicicletas eléctricas más sencillas, con motores no tan potentes, con baterías en principio de menos capacidad y además que son mucho menos pesadas que una bicicleta eléctrica tradicional. Una de las mayores ventajas de la bicicleta Orbea Rise es su bajo peso. En el caso del modelo más alto de gama son tan solo 16,2 kilos reales. Para conseguir este bajo peso se han eliminado algunos elementos que podrían ser prescindibles en una bicicleta eléctrica, tales como por ejemplo un gran display, que eso al final es mucho peso el que se debe de cargar. Se ha sustituido por un elemento en base de luces, donde podrás ver la autonomía en función de una luz y el nivel de asistencia también en función de una luz verde, roja o naranja. Otro elemento utilizado para ahorrar peso es en el tema del cableado. Se ha utilizado un botón muy cerquita de la batería, justo en esta posición, para ahorrar el mayor peso posible. El motor de esta nueva Orbea Rise es el Shimano EP8, además con el acabado RS. Este acabado simplemente es la gestión del motor más optimizada, consiguiendo 60 Nm de par y sobre todo en un rango de cadencias entre 75 y 90 revoluciones por minuto, que es donde un usuario medio se encontrará más cómodo. Además, de serie se pueden seleccionar dos modos de motor, uno de más asistencia y otro de menos asistencia, limitado a 30 Nm de par. En cuanto a la batería, como ya hemos hablado antes, son 360 Nm de par. Esta batería es una batería estructural, es decir, forma parte de la bicicleta y aporta rigidez. Además, en cuanto al diseño, utiliza una tecnología llamada Tesla, que es más óptima. En esta bicicleta se puede comprar el Range Extender, es decir, un extendedor de rango como hemos comentado. Tiene un peso de tan solo 2,4 kilos y son 250 vatios más de autonomía. Este accesorio viene junto con un portabidón para que puedas intercambiar entre un bidón tradicional o, si no, la batería. Otro de los aspectos destacados de esta bicicleta es el cuadro. Utiliza el carbono OMR, que era el más alto de gama para bicicletas eléctricas. Tiene un peso de únicamente 2,3 kilos, lo que hace que sea el cuadro más ligero para bicicleta eléctrica del mercado. Otros elementos más destacables de esta bicicleta son el desarrollo conjunto de Orbea y Maxxis para la creación de las cubiertas, específicamente para esta bicicleta. Otro elemento también específico es el plato, desarrollado por E13, un plato más ligero, compatible con solo el motor Shimano EP8. En esta bicicleta Orbea Rise nos encontramos cuatro modelos, desde 5.999 euros del modelo M20 hasta los 9.899 euros del modelo MLTD de tan solo 16,2 kilos, lo que hace que sea la bicicleta eléctrica más ligera del mercado. A partir del modelo M10 podemos contar con la personalización Mayo, que es totalmente gratuita y os vamos a dejar un vídeo donde explicamos en qué consiste.
En cuanto al concepto de suspensiones de esta bicicleta, de serie equipa 140 milímetros de recorrido delantero y trasero. En los modelos más altos de gama puedes elegir incluso la mejora de horquilla de 150 milímetros de recorrido. Al final es una bicicleta eléctrica con un concepto parecido a lo que sería una Orbea Ocam, una bicicleta all mountain válida para todos los usuarios. Al final, viendo las características de esta bicicleta, nos encontramos con una bicicleta sencilla, ligera, para alguien que no necesite un gran recorrido ni una geometría de suspensión de enduro que hace que la bicicleta sea muy lenta, muy torpe y te quite un poco de feeling de tu bicicleta tradicional. Muchas gracias por ver nuestro vídeo y esperemos que os haya gustado la presentación de la Orbea Rise. Ya sabéis que podéis comentar nuestros vídeos, que os leemos siempre. Además, os dejamos el enlace de nuestras redes sociales para que podáis seguirnos y ver todas nuestras últimas novedades.